Bienvenidos a UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Hoy les presento del texto Elementos Básicos del Cálculo Integral y Serie, los módulos 24 y 25 de las aplicaciones de la integral definida. Empezaremos con el trabajo mecánico y presión de líquidos que corresponde al módulo 25. Entonces, iniciamos con el módulo 24, trabajo mecánico, y para eso veremos unas propiedades básicas que nos ayudarán a entender un poquito más sobre este concepto. Entonces, la primera propiedad será si sobre un sistema físico actúan las fuerzas F1 de X, F2 de X, F n de X sucesivamente, y realizan trabajos W1 de X, W2 de X y así sucesivamente W n de X. Entonces, el trabajo total W es la suma de los trabajos parciales. Esto es la suma, es esta propiedad. Bueno, entonces, la propiedad 2 tiene que ver que el trabajo realizado por una fuerza de magnitud F de X para mover un objeto desde un punto A hasta un punto B y luego hasta el punto C es igual al trabajo que realiza dicha fuerza para moverlo desde A hasta C. Y la propiedad 3 es que si se tienen dos fuerzas de magnitudes Fx y Gx, tales que Fx es menor o igual a Gx en ese intervalo AB, entonces el trabajo realizado por F en el intervalo AB es menor o igual que el trabajo realizado por G en dicho intervalo. Entonces, arrancando con este concepto de trabajo realizado por una fuerza variable, inicialmente veremos el concepto fundamental que se tiene de la física. En la física se entiende que la fuerza por el desplazamiento es el trabajo, donde F es la magnitud de una fuerza constante. Esta es una fuerza constante, y dicha fuerza se está ejerciendo sobre un objeto que se está moviendo sobre el eje X desde un punto X igual a A hasta un punto X igual a B. Entonces el trabajo realizado para llevar el objeto desde el punto A hasta el punto B está dada por esta expresión, que es F igual a B W igual a F por B menos A. Ahora consideremos el caso en que la fuerza es variable. O sea, vamos a considerar una fuerza F sub X. Vamos a considerar que F sub X representa la magnitud de una fuerza variable que se aplica continuamente sobre un objeto, que lo vamos a desplazar horizontalmente sobre el eje X desde el punto A hasta el punto B. Entonces, dicha fuerza va a ser una función de X que va a ser continua en el intervalo cerrado AB. Para eso consideremos una partición de dicho intervalo. Entonces la partición de tal intervalo podría ser X sub 0, X sub 1, así sucesivamente, X sub I menos 1, X sub I, y así sucesivamente X sub N, donde ya sabemos quién es X sub 0 es A, X sub N es B. Se puede determinar que si la norma de la partición es muy pequeña, entonces la fuerza que se aplicaría sobre cada intervalo o subintervalo de tal intervalo es casi constante. O sea que esa F es casi constante en tal intervalo, en el intervalo X sub I menos 1, X sub I. Entonces, si esa fuerza es casi constante, podríamos definir con el concepto de arriba que el trabajo realizado por dicha fuerza entre el punto X sub I menos 1 y X sub I se podría definir como esa fuerza F sub X por la longitud de ese intervalo, que sería X sub I menos X sub I menos 1, es decir, este es F de T sub I, donde T sub I ya les voy a decir quién es, F de T sub I por delta de X sub I, donde T sub I es un número que está en el intervalo X sub I menos 1, X sub I, obviamente con I variando desde 1 hasta n. Hasta n. Entonces, todos estos trabajos que se están realizando sobre cada uno de estos subintervalos es aproximadamente igual a esta expresión. Entonces, si utilizamos una de las propiedades que vimos inicialmente, la propiedad primera, entonces el trabajo total sería aproximadamente la suma de todos estos trabajos, o sea, la suma del trabajo
de cada uno de estos que se realiza sobre cada uno de estos subintervalos. Y cuando la norma de la partición tiende a 0, entonces el trabajo sería no más que la integral desde A hasta B de f de x por el diferencial de x. Recuerden quién era delta sub i, delta de trabajo sub i. El trabajo de delta sub i sería esta expresión que tenemos acá, que es f de t sub i por el delta de x sub i, variando desde 1 hasta n. Por lo tanto, que cuando calculamos la norma de la partición, entonces el límite de la norma de la partición tiende a 0, eso nos da la integral definida, o sea, la integral de Riemann. Cuando delta de la partición tiende a 0, la norma de la partición tiende a 0, esta es la integral desde A hasta B de f de x, para verificar esta expresión. Entonces, el trabajo de una fuerza cuya magnitud es f de x y es una función continua está dada por esta integral. Entonces, vamos a realizar un ejemplo de aplicación. Es bueno saber también que usando esta expresión que tenemos acá, que es aproximadamente f de t sub i por el delta de x sub i, podemos determinarlo también como una expresión diferencial, o sea que el diferencial de trabajo no sería más que f de x por el diferencial de x, o sea que el diferencial de trabajo va a ser la magnitud de la fuerza variable por el diferencial de desplazamiento. Entonces vamos a considerar un ejemplo. Nuestro primer ejemplo va a ser el de una fuerza de 8 newton, estira 50 centímetros un resorte de 4 metros de longitud natural. Encuentra el trabajo realizado al estirar el resorte 1 metro desde su longitud natural. Entonces vamos a realizar este problema. Aquí vamos a considerar ya una fuerza muy particular, que es la debida a un resorte, que es una fuerza restitutiva. Entonces tal fuerza la vamos a obtener con la ley de Hooke. Y la ley de Hooke establece lo siguiente, que si sobre un resorte se estira desde su longitud natural una longitud x, o sea que la longitud x que tenemos en nuestro resorte, voy a poner aquí un resorte, esta es la longitud natural del resorte. Digamos que esta longitud para nuestro problema es 4 metros. Entonces, si este resorte se estira más allá de su longitud natural, una longitud x, entonces la fuerza viene dada por la siguiente ecuación. Es proporcional, o sea, la magnitud de la fuerza es proporcional al cambio de la longitud. En este caso, el cambio de la longitud más allá de su longitud natural, en este caso es x, donde k viene a ser una constante de proporcionalidad que depende tanto del material con que está hecho el resorte y del tamaño del resorte. Entonces, para nuestro ejemplo, nos dieron la fuerza. Entonces, la fuerza que se actuó sobre el resorte fue de 8 newton. Entonces, fue de 8 newton y se estiró 50 centímetros, o sea, 1/2 de metro. O sea, que es una función en x, donde ya sabemos que 1/2 sería lo que se estiró el resorte. El resorte se estiró desde su posición natural, desde su longitud natural 1/2 de metro, o sea 50 centímetros, o sea que en este caso es f de 1/2, y f de 1/2 es igual a k por 1/2. Dicho de otra manera, hemos obtenido el valor de la constante, y el valor de la constante es 16. No les voy a poner las unidades, pero las unidades ustedes podrían determinar que es, si esta es k y esta es una distancia, y esto está medido en newton, k debería ser newton sobre ¿qué? Sobre metros. Esas deberían ser las unidades de esa constante, pero no vamos a considerar las unidades, simplemente vamos a trabajar así. Entonces, ¿cómo nos quedaría f de x? Reemplazando la k, f de x sería 16x. Por lo tanto, el diferencial de trabajo, la expresión que obtuvimos ahorita sería 16x por el diferencial de x. Y el trabajo para llevar este resorte desde su posición natural, o de su longitud natural más bien, hasta el estiramiento que se hizo, que fue de 1/2 de metro, sería igual, perdón, pero el problema dice que vamos a encuentra el trabajo realizado al estirar el resorte 1 metro, entonces ya lo vamos a llevar hasta 1 metro, o sea que ya vamos a estirar el resorte hasta
1 metro. Este valor nos sirvió fue para obtener la constante K. Entonces vamos a encontrar el trabajo ya para cuando lo estiremos 1 metro desde su longitud natural. Entonces sería la integral desde 0 hasta 1, porque lo estamos estirando desde 0 hasta 1, de 16x diferencial de x, lo cual nos da 8x al cuadrado, ya después de haber hecho la integral, entre 0 y 1, y esto nos daría 8 newton. Perdón, 8 newton por metro, que eso viene a ser unidades de joule. Porque aquí nos estaría dando ya fuerza por distancia, o sea, newton por metro sería joule. Ahora consideremos otro problema bien interesante, que es un problema distinto al del resorte, y es el de un tanque semisférico. Entonces vamos a leer el problema. Un tanque semisférico con un radio de 6 pies se llena de agua hasta una profundidad de 4 pies. Encuentre el trabajo realizado al bombear el agua hasta la parte superior del tanque. Aquí les traje el dibujito del problema para que a través de este dibujito podamos plantear el problema allí en el tablero. Entonces, podemos observar en este dibujito que el tanque está lleno, tiene de profundidad 4 pies. El radio del tanque es de 6 pies, por lo tanto el agua está entre 6 y 2. Y aquí tenemos un diferencial de volumen, cuyo espesor de ese diferencial es diferencial de x. Y dicho diferencial se encuentra a una distancia x de la parte superior del tanque. Entonces vamos a diseñar el problema. Muy importante también que ustedes pueden observar que hemos planteado los ejes coordenados con la x hacia abajo y la y horizontal, o sea que podemos considerar también que la variable x se puede escribir de manera vertical y apuntando hacia abajo. Eso nos ayuda mucho como a mirar el problema por la geometría del mismo problema, porque lo que necesitamos es levantar este elemento diferencial hasta la parte superior. Entonces es muy importante saber a qué distancia se halla dicho elemento para poder hacer el trabajo de llevarlo hasta la parte superior. Muy bien, entonces nosotros tenemos que el peso específico, porque aquí este es el peso específico del agua. El peso específico se define como el peso por unidad de volumen. En este caso sería el diferencial de peso sobre el diferencial de volumen. Para el peso específico del agua en cualquier momento. Entonces, esto nos quedaría que el dP es igual a omega por dB, donde les digo quién es omega de nuevo, peso específico. Que como les dije se define como peso por unidad de volumen. Muy bien, entonces, ¿pero qué es el diferencial de peso? El diferencial de peso no es más que la fuerza que se ejerce sobre ¿quién? Sobre ese elemento diferencial, es la fuerza. Entonces, según la definición que dimos ahorita, entonces el diferencial de trabajo va a ser el desplazamiento, o sea, el desplazamiento que tenemos que hacer, que es x. En este caso podemos ver que tenemos que elevar este elemento diferencial una longitud x. Entonces sería x por el diferencial de ese peso, que esta sería la fuerza. Pero el diferencial de ese peso, aquí reemplazando, entonces nos daría omega x por el diferencial de volumen. Pero el volumen de este elemento diferencial viene a ser el radio por la altura, por el área de la base por la alturita, y el área de la base es el área de este disquito. Entonces sería en este caso pi por y al cuadrado, que ese sería el área de la base por el espesor, o sea por la altura, que sería el diferencial de x. Según la geometría del problema, el semisférico o el semisferio lo podemos representar por esta ecuación. Entonces en la ecuación podemos despejar la y al cuadrado, y y al cuadrado nos daría 36 menos x2. Sustituyendo de nuevo allí, entonces tenemos que el diferencial del trabajo es igual a omega pi x por 36 menos x al cuadrado por el diferencial de x. Por lo tanto, el trabajo realizado
va a ser la integral, enseguida les digo de dónde hasta dónde, de omega pi, multiplicando acá nos quedaría 36x menos x a la 3 por el diferencial de x. Observemos en el dibujo desde dónde a dónde deberíamos hacer la integral. Observe que todo el agua está en este intervalo, entre 2 y 6. Entonces, como tenemos que elevar cada elemento de estos diferenciales, lo estamos haciendo entre 2 y 6, porque ahí es donde está variando la x, este diferencial de x. El diferencial de x está variando entre 2 y 6. Entonces lo hacemos entre 2 y 6. Esta integral nos da omega pi 36 sobre x al cuadrado, 36x al cuadrado sobre 2, o sea 18x al cuadrado, menos x a la 4 sobre 4, evaluado entre 0, entre 2 y 6, cuyo valor tenemos por acá, que es de 256 pi omega libras por pie. Este viene a ser el trabajo realizado al bombear todo el agua hasta la parte superior, o sea, elevarlo hasta la parte de acá. Bien, ahora les doy otra aplicación muy importante que tiene la integral definida, otra aplicación a la física, que se trata de la fuerza hidrostática, que consiste en lo siguiente. Vamos a ver un ejemplo ilustrativo enseguida, pero consiste en lo siguiente. En la física se define la fuerza hidrostática de la siguiente manera. La fuerza debida pues a la presión de un líquido sobre un objeto. Entonces, la presión se define como la fuerza por unidad de área, que también es igual al peso específico por la profundidad de tal objeto. O sea, que si usted quiere calcular la presión de un objeto que se encuentra a una cierta profundidad, entonces se puede determinar con el peso específico por la profundidad. Digamos que este es el peso específico. También está dado por la fuerza que la presión ejerce sobre una partícula o sobre un objeto de un área dada. En este caso el área sería A. Esta fuerza sería igual a omega H por A. Ahora vamos a considerarlo en el caso de una placa que la pongamos verticalmente, donde vamos a poner los ejes. Miren que si podemos rotar esto, y aquí estaría el eje Y, el eje X, y podemos poner las funciones. Aquí estaría Y igual a f de X, aquí estaría Y igual a g de X, donde esta función f de X sea siempre mayor o igual a g de X en el intervalo entre A y B. Ambas funciones sean integrables en el intervalo cerrado a B, y está también acotada por dos rectas, la recta X igual a A y la recta X igual a B. Entonces tenemos una placa cuya geometría o que está acotada por esta situación, o sea, X igual a A, X igual a B y estas curvas. Vamos a describirlo por acá. Podemos ver una situación importante que podemos hacer una partición del intervalo. Entonces, si hiciéramos una partición del intervalo, obtendríamos un intervalito o un subintervalo I, cuya área tiene cuya figura o cuya representación es un rectángulo que tiene un área determinada, que ustedes saben que es la diferencia de la derecha menos la izquierda, o sea, f de t sub i menos g de t sub i por el espesor. Ese sería el área de este rectángulo. Entonces, si pusiéramos esta situación como está, o sea que el delta de f sub i, o sea, la fuerza que se ejerce sobre ese iésimo rectángulo, sería, como bien aparece acá, el peso específico por la profundidad. ¿Y a qué profundidad tendríamos dicho elemento, el elemento diferencial, o este rectángulo? Estaría a una distancia t sub i, o sea que estaría multiplicado por t sub i por el área de esta región. Como aparece aquí, el área de la región sería f de t sub i menos g de t sub i, que eso sería la base, por la altura, que sería delta de x sub i. Si hiciéramos la suma de todo esto, volvemos a la misma situación de ahora. O sea que la fuerza no sería no más que aproximadamente la sumatoria desde igual 1 hasta n de omega
no hemos dicho quién es T sub I. T sub I es un numerito que está en este intervalo, X sub I menos 1, X sub I. Listo, entonces este sería omega T sub I por F de T sub I menos G de T sub I por el delta de X sub I. Cuando la norma de la partición tiende a 0, esto se nos convierte en la integral. O sea que la fuerza que la presión del agua o del líquido ejerce sobre dicha placa estaría dada por esta, como la integral. O sea, sería haciendo la suma de todos estos intervalos, de todos estos rectángulos, nos daría la fuerza total. O sea, la fuerza sería desde A hasta B, porque hicimos la suma desde A hasta B, de omega X, F de X menos G de X, por el diferencial de X. Esta sería la expresión que nos daría la fuerza que la presión de un líquido sobre la placa. Y donde ya dijimos quién es la placa es la región acotada por esta situación, X igual a X igual a Y y estas curvas. Entonces vamos a considerar un problema, un ejemplo ilustrativo de este problema de presión de líquidos. Entonces, una tabla tiene la forma de la región limitada por una recta y un arco de coseno. Si la tabla está sumergida verticalmente en el agua, como vamos a ver enseguida la figura, de tal forma que la línea recta sea la frontera inferior a 2 pies por debajo de la superficie del agua, calcule la fuerza que la presión del agua ejerce sobre la tabla. Entonces miremos aquí el problema, aquí lo tenemos la situación del problema. En este caso planteé el eje Y de esta manera y el eje X de esta forma, distinto a como les había dicho pues que lo íbamos a hacer, pero es por la geometría del problema. La geometría del problema no me permitía hacerlo de la otra forma, pero les recomiendo que muchos problemas los van a poder hacer usando esta situación que hemos planteado acá, donde el eje X lo consideramos vertical y hacia abajo y el eje Y horizontal. Entonces en este caso sí nos tocó hacerlo de esta forma por dicho problema. Entonces vamos a resolver tal problema aplicando toda esta situación. Entonces aquí el problema me dice que está limitada por esta placa o esta tabla está limitada por la recta, por una recta que se encuentra a 2 unidades del nivel del agua y por el arco del coseno. Entonces esta sería la situación. El arco del coseno obviamente tiene una amplitud de 1 unidad. Dicho elemento diferencial, como lo vemos acá, se halla a una distancia de 2 menos y, porque este elemento diferencial se halla a una altura y. Por lo tanto, la distancia en que se encuentra este elemento diferencial del nivel del agua va a ser 2 menos y. El espesor de este elemento diferencial es de y. Recuerde que tenemos que calcular el área. Entonces el área va a ser la x de acá, la x de la derecha, menos la x de la izquierda. Dicho de otra manera, sería 2 veces la x. Entonces vamos a escribir esta situación de la siguiente manera. O sea que el diferencial de la fuerza, que esta situación la podemos haber transcrito aquí como omega por x, f de x menos g de x, por el diferencial de x, así lo podemos haber escrito, donde esta podría ser pues la curva a la derecha y la curva a la izquierda. Lo podemos haber dicho así, curva a la derecha, curva a la izquierda. En este caso, aquí tenemos la curva a la derecha en la misma curva a la izquierda, pero obviamente en esta parte de acá la x es negativa. Entonces nos daría x de acá menos las x de acá, nos daría 2 veces este valor de acá. Entonces vamos a escribir la y. ¿Quién es la y? La y es el coseno de x. Pero como nosotros necesitamos la x, entonces va a ser el coseno inverso de y. El coseno inverso de y. Y entonces, aquí tenemos esta situación. Aquí tenemos la x de este, xy, y aquí tenemos menos xy, la x de este lado. Perdón, esta sí. Aquí está el elemento. Entonces, esta longitud viene a ser
x menos x, o sea, por eso la situación es esta, omega, a la distancia que se encuentra dicho elemento, que es 2 menos y, miren que este elemento sería ya una distancia de 2 menos y, entonces sería multiplicado por 2 menos y por el diferencial de área, o sea que esto es omega x diferencial de área, donde esta fue la situación inicial que vimos, donde la x estaba representando a la distancia que llevaba el elemento diferencial, que era el diferencial de A. Entonces, el elemento diferencial nuestro se halla a una distancia 2 menos y, entonces sería 2 menos y por el diferencial de área, pero nuestro diferencial de área va a ser 2 menos y por 2 veces x, o sea, esta longitud vale 2x por el espesor, y el espesor en este caso es dy. Te reemplacemos de nuevo todo esto, donde ya sabemos quién es x, entonces aquí nos va a quedar 2 omega, 2 menos y, coseno inverso de y, diferencial de y. Muy bien, borro esto para que me quede espacio para realizar las operaciones que vamos a realizar acá. Entonces, ahorita sí, la fuerza debida a la presión va a ser la siguiente, 2 omega por la integral de 2 menos y, enseguida les pongo los límites de integración de coseno inverso de y por el diferencial de y. Miremos en el dibujo la presión que se está ejerciendo sobre la tabla. Entonces la tabla va desde 0 hasta 1, donde está variando la y. O sea, el diferencial de y me está diciendo dónde se mueve la y, qué valores se están tomando, o sea, se está moviendo desde 0 hasta 1. Entonces va a ser la integral de 0 a 1, que la podemos representar como una suma de integrales. O sea, 2 por 2, 4 omega, integral de 0 a 1 de coseno inverso de y, diferencial de y, menos 2 veces omega, la integral de 0 a 1 de y coseno inverso de y, diferencial de y. Pero estas integrales ustedes las pueden encontrar o las puede determinar usted mismo usando integración por parte, y va a encontrar que la integral de coseno inverso de y está dada por la siguiente expresión. Va a ser y coseno inverso de y menos raíz de 1 menos y al cuadrado más la constante de integración. Y la otra integral nos daría, o sea, y coseno inverso de y, que también la puedes hacer por partes, haciendo el método de integración por partes, va a ser y cuadrado sobre 2 menos un cuarto de coseno inverso de y menos y por la raíz de y a la 2, perdón, de 1 menos y a la 2, de 1 menos y a la 2 sobre 4 más la constante de integración. Entonces, si nosotros realizáramos estos cálculos, estas integrales, nos va a dar que la fuerza, simplemente ustedes aquí, si lo vamos a hacer entre 0 y 1, entonces ustedes chequean esto entre 0 y 1, esta integral, entre 0 y 1, borramos ya la constante porque ya estamos haciendo la integral definida. Y este, si lo hiciéramos entre 0 y 1, entre 0 y 1, borramos la constante porque estamos en una integral definida, les va a dar el siguiente resultado. La primera integral le va a dar 4 omega y la segunda integral le va a dar pi cuartos de omega, o sea, dicho otro. ¿Y esto en qué unidades están? Están en unidades de libra. Con esto hemos terminado esta parte de aplicaciones de la integral. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.